programa vamos a hablar de historia, y más precisamente cuando lo hacemos en el microprograma con nuestro columnista especial, el doctor en historia, Gabriel Di Meglio. Gabriel, vamos a hablar de historia antropométrica. ¿Qué quiere decir? La historia antropométrica es una de las especialidades que tiene la historia. La historia tiene un montón de pequeñas disciplinas dentro de la gran disciplina que es justamente la historia, historiografía. Y la historia antropométrica, que nació en Estados Unidos en los 70, a nuestro país llegó mucho más tarde, en la década del 90, tiene como objetivo tratar de medir la estatura de la población para tomarlo como un índice histórico de lo socioeconómico. Lo explico. Se basa en una idea médica, que es que de acuerdo a la ingesta nutricional acumulada, digamos, eso determina un poco la estatura media de una población. Me parece muy razonable. Que parece muy razonable. ¿No Entonces, lo es. De hecho, justamente muchos historiadores empezaron a presentarlo como una alternativa para entender cómo fue la evolución socioeconómica de sociedades del pasado. ¿Qué necesitas para hacer esto? Series confiables de altura de gente, prácticamente en general se hace con hombres, porque en general están más medidos por los estados, para poder decir cuánto crecieron. ¿Y crecimos nosotros en los últimos 100 años? Se ha crecido, sí. Es decir, ¿cuál es la idea? En promedio, me imagino. Claro, la idea es que lo nutricional depende de lo alimenticio, ¿no? Lo alimenticio depende de los ingresos, es decir, de los salarios y de los precios, y entonces el nivel de vida está reflejado en eso. Entonces, Ricardo Salvatore es un historiador que ha hecho esas mediciones en Argentina, y te encontrás con algunas cosas que son datos sorprendentes. Algunos no tanto. Por ejemplo, después de la independencia, que es un momento en el cual, sobre todo en la región del litoral, hay salarios altos porque hay poca población, y antes que llegue la gran inmigración, y por lo tanto se paga bien, las mediciones dan que la gente fue creciendo bastante. ¿Qué miden? En general miden soldados o prisioneros. Es decir, y tienen series a lo largo del tiempo, con lo cual pueden decir, ir estableciendo cómo efectivamente, incluso los sectores que antes tenían inferioridad racial, como los negros, o los mulatos, o los mestizos, también crecieron, con lo cual se puede hablar de que en ese periodo hubo un bienestar material bastante general entre los sectores más pobres, que son los que en general están reflejados como soldados o como prisioneros. Pero en el periodo del gran crecimiento agroexportador, sin embargo, se estancó un poco el crecimiento, con lo cual, mezclado con otros, o combinado con otras mediciones, puede decir que quizás no fue tan bueno para los sectores que estaban más abajo el periodo de crecimiento, pero sí lo fue a principios del siglo XX. Lo que hace Salvatore, por ejemplo, es medir en Jujuy y dice, bueno, si uno mira Jujuy desde 1916, no solo Jujuy, pero en el noroeste, de 1916 a 1951, ve que la población creció en promedio casi 3 centímetros, ¿no? 2 centímetros 70, que es bastante. Es mucho. Y lo interesante de esto es que, obviamente, en sí mismo el índice no funciona solo, pero sí es un indicador muy fuerte, mejor a veces que el PBI o que algunos otros, para poder ver tendencias generales de la población. Si tenés series adecuadas, es una contribución importante para la historia del pasado. No, uno también puede mirar, por ejemplo, la expectativa de vida. Ese es el otro que se usa muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que a veces es más difícil de medir con lo que... Lo bueno de la historia antropométrica para sociedades, por ejemplo, con construcciones estatales bastante precarias, como era Argentina, por ejemplo, y muchos los países de Latinoamérica, es que hay algunas pocas cosas que se pueden medir de manera serializada a lo largo del tiempo. Una, por ejemplo, es esto. Siempre hubo soldados que entraban a los regimientos y los medían. O le medían la caja torácica, que es otra forma también de medir. Y entonces podés repetir en 1820, 1830, 1840 y podés hacer una serie. A veces con la expectativa de vida no tenés los elementos necesarios para hacerlo, ¿no? Es uno de los problemas de los que se quejan los historiadores económicos. Bueno, pero de todas maneras está claro que se ha incrementado. No tendremos un dato preciso, pero de lo que pasaba ¿cuál era la expectativa de vida hace 100 años? ¿40? 40 años, sí, 40 45, años. Depende del lugar. Digamos, alguien de 60 era alguien anciano y Cuando raro. yo nací, alguien de 60 era la edad que tengo yo ahora, una persona anciana. Vos no me considerás tan anciano. No, por supuesto que no. Ya me considero anciano a mí, pero es otra cosa. Él se llama Gabriel Di Meglio, hace aquí en Científicos Industria Argentina los micros de historia. Nosotros seguimos con el programa de esta forma. Forman individuos dominantes, ¿sí?, que son los que tienen territorio y se reproducen, e individuos subordinados. Mi nombre es Matías Pandolfi, soy investigador de CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Elegimos a la chanchita como modelo de estudio porque los pocos trabajos que había sobre estos animales eran especies relacionadas pero africanas. Y había muy pocos trabajos que vincularan el comportamiento y la fisiología de los animales en especies sudamericanas. La elegimos también como modelo porque es un pez autóctono al cual tenemos fácil acceso. Y el otro motivo por el cual lo utilizamos es porque se reproduce en laboratorio fácilmente.
Estudios de comportamiento animal, uva. Especie estudiada, Cyclasoma dimerus, chanchita. Hábitat, cuenca del río Paraná. ¿Qué estudian? Relación entre comportamiento y procesos hormonales. A medida que empieza a aumentar las horas de luz en la primavera y la temperatura, los machos comienzan a buscar territorios para la reproducción. Por esos territorios para la reproducción van a competir los machos, y luego las hembras van a elegir a aquel macho que tenga el territorio más apreciado para ellas, y el macho que tenga las características más conspicuas en cuanto a coloración, agresividad. Es decir, van a elegir al macho más agresivo que mejor territorio tenga. Bueno, ahora vamos a agarrar un pez para tomarle una muestra de sangre y poder medir los distintas hormonas. Le sacamos sangre a los peces para poder medir distintas hormonas, como sería el cortisol, que refleja el estado de estrés del animal, testosterona y estradiol, que nos van a decir sobre el estado más que nada reproductivo, y otras hormonas que es típica de los peces, como es por ejemplo la 11-cetotestosterona, que está más relacionada con la agresividad. Recién como sonó el timer, la sangre que sacamos antes de los 4 minutos es la que usamos para medir el cortisol, porque en esta especie en particular se ve que los niveles de cortisol aumentan luego de los 4 minutos. Desde que se produce el factor estresante, que en este caso es sacarlo de la pecera Y sacarle sangre. Los primeros resultados que obtuvimos fueron justamente que era una especie en la cual había individuos, digamos, los distintos sexos tenían distintas jerarquías sociales, distintos patrones de coloración asociados a esas jerarquías sociales, donde los niveles de las hormonas esteroideas, que son la testosterona, el cortisol y el estradiol, variaban, ¿sí? Los animales no dominantes, digamos, subordinados, estaban muy estresados, y ese estrés se reflejaba en su fisiología. Hay un conflicto social entre esos individuos subordinados por ver quién va a reemplazar a ese macho. Porque ese macho, que es el más vistoso, el más colorido, así como es vistoso para la hembra, es vistoso para los predadores. Entonces es muy común que las aves o que otros peces se lo coman y quede, digamos, el territorio vacante. Entonces el subordinado más agresivo va a ser el que va a reemplazar a ese macho que fue removido. Cuanto más subordinado es un animal dentro de esa jerarquía social, mayor cortisol tiene. Entonces el cortisol justamente lo que le impide al animal en condiciones de estrés es reproducirse. Todo esto también tiene gran utilidad para lo que es la acuicultura, la piscicultura, la cría de peces, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, justamente poder mejorar las condiciones para criar a los animales con niveles de menor agresividad o poder criarlos en las condiciones fisiológicas apropiadas permite mejorar en grandes densidades la cría de cualquier animal, de cualquier pez, digamos, de agua dulce sobre todo. Si ustedes vieran todas las señas que me están haciendo acá dentro del estudio, en particular Laurita, la asistente de dirección, basta, no hay más tiempo, cortamos. Nos vamos, no hay más tiempo, nos reencontramos la semana que viene, una vez más aquí en Canal 7, la televisión pública, con esto que nos llena de orgullo hacerlo por 10ª temporada consecutiva. Científicos, Industria Argentina. Chao.